Ahora, las grandes entrevistas de La Ventana. Vamos a hablar con una política que es un poco distinta. Y yo no quiero presentarla como la esposa de, porque creo que tiene un perfil propio y para algunos mucho más interesante que el de su senadora Cristina Fernández de Kirchner. Usted quiere ser divorciar a mi marido, pelear con mi marido. Mire, al final de cuentas, ¿el qué puede ser? Presidente de la Nación. ¿Nos va a cerrar el programa? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nosotros muy bien y muy preocupados por las cosas que están pasando en el mundo. Así es. Y la primera reflexión yo creo que es obligatoria. A partir de ahora, ¿qué cambia y de qué manera nos va a llegar los coletazos de esta crisis? La primera conclusión es que se modifica una doctrina que era internacional, ¿no? Y que era precisamente la que un país respondía cuando era agredido o cuando las Naciones Unidas, en virtud del derecho internacional, ordenaban el ataque a un determinado país. Hoy se acaba de sentar, esta madrugada, anoche, para ser más precisos, la doctrina del ataque preventivo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando Estados Unidos juzgue que un país puede afectar a su criterio su propia seguridad interna, puede atacarlo preventivamente. Esto tal vez suene un tanto complicado para aquellos que no están demasiado iniciados en esto del derecho internacional, pero creo que crea problemas serios. Yo me pregunto, supongamos aquí en América Latina, usted sabe que la triple frontera, Ciudad del Este, está vista como una cuestión peligrosa porque dicen que se sale dinero para financiamiento de terrorismo internacional. ¿Qué podría suceder con esto de que después preventivamente atacaran cualquier otra parte del mundo? Yo estoy muy preocupada desde esta perspectiva, pero además, como ciudadana del mundo, estoy preocupada por lo que va a ser una tragedia y una masacre, evidentemente, y que creo que nos tiene que llevar a todos a reclamar que el admitir, porque no puede hacerse de otra manera que admitir la hegemonía de Estados Unidos, que es una realidad incontrastable, me parece que la hegemonía no solamente puede ser un derecho sin ningún tipo de contralor, me parece que la hegemonía también debe comprender responsabilidades de quien es hegemónico y asegurar la paz en el mundo, porque sin lugar a dudas el poderío militar de Estados Unidos es muy fuerte y seguramente va a ser tal vez una guerra corta, por lo menos en ese campo, pero yo creo que la lógica del terrorismo internacional es precisamente provocar reacciones simétricas para luego terminar legitimando su propia conducta, y entonces siempre sostengo que con un caníbal se puede hacer cualquier cosa menos comérselo, ¿no? Y es un poco lo que está pasando actualmente. El problema es que a partir de ahora cuesta diferenciar qué es lo que es terrorismo y qué es lo que no es terrorismo. Exactamente. Y el otro tema es que esta guerra, a diferencia con otras, tiene elementos que van más allá de las soberanías nacionales, tiene elementos religiosos. Yo creo que precisamente, a mí me parece que desde algún lugar Osama Bin Laden debe estar sonriendo. ¿Por qué digo? Claro, porque en realidad el éxito del atentado a las Torres Gemelas no se provocó el día 11 de septiembre cuando se produjo esa tragedia cinematográfica realmente, sino creo que se produjo anoche con esta reacción simétrica en materia de barbarie que se provocó. ¿Por qué? Porque no sería demasiado alocado pensar que esto puede ser visto en el Islam, en el mundo islámico, como una agresión, no ya a Irak o a la forma dictatorial de Saddam Hussein, que nadie defiende, por cierto, sino como una agresión al mundo islámico. Y entonces provocar la lógica del terrorismo, que es lograr adeptos a su causa, provocando reacciones exactamente simétricas a las que provoca él con los atentados. Yo creo que ha sido un duro golpe para la cultura occidental. Absolutamente. Yo siempre digo que la paz no es responsabilidad de los fundamentalistas, es responsabilidad del mundo racional. Y entonces es ahí donde no me termina de funcionar la lógica que ha empleado Estados Unidos. Vamos, sin que esto deje de ser un tema nacional, porque creo que lo es, pero vamos a cosas más cercanas. Yo creo que el gobernador Kirchner era el peronista con mejor imagen dentro de los llamados, entre comillas, sectores progresistas que nunca me han podido definir con precisión. Habría que dar la discusión en algún día de qué es el progresismo. Yo creo que algunos creen que progresismo es hablar, discursiar. Yo creo que progresismo es lograr que la gente viva mejor. Si uno logra que la gente viva mejor, es progresismo. Claro. Pero esos sectores que
tienen toda una ideología, hasta la forma de vestirse y de hablar, ¿no? Y a la que es muy adepto buena parte del periodismo argentino, porque lo fichan de algo y se acabó. Pero después del acercamiento entre Kirchner y el presidente Dualde, ¿cómo sigue esa relación idílica que había como el peronista mejor? A ver, vamos a ver. Kirchner fue presidente antes de que Dualde, o el peronismo bonaerense, para ser más precisos, decidiera brindarle su apoyo. Nosotros hemos fundado un espacio ya en fines del año 2000, La Corriente. Hemos recorrido el país en un proyecto que no era electoral, sino que era sencillamente de formar un espacio político diferente y de allí proyectar un país diferente. Y bueno, y después Dualde, frente al fracaso que tuvo algún otro candidato cuando le apoyó, concretamente, logró, bueno, le dio el apoyo a Kirchner. Así que en realidad no me parece que esto afecte demasiado la imagen o no imagen que Kirchner podía tener en los progresistas. A mí me parece que nosotros debiéramos en serio rediscutir en la Argentina de aquellos sectores que gustan llamarse progresistas o que tenemos una idea acerca de cómo debe desarrollarse un modelo de justicia social en cual la gente pueda vivir mejor. Y yo siempre sostengo esto, ¿no? Ser progresista en Argentina es lograr que la gente viva mejor. En mi provincia tenemos el menor índice de desocupación, 3%. La menor brecha entre pobres y ricos. Y es la única provincia desde 1995 a la fecha que es, digamos, la etapa de mayor recesión donde se profundizó la exclusión hasta límites exasperantes. Somos la única provincia, pero la única, que tiene índice positivo en el crecimiento de igualdad del 95 a la fecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras en todas las demás provincias y jurisdicciones argentinas crecía la desigualdad, nosotros logramos hacer crecer la igualdad. Eso, para mí, es ser progresista. A lo mejor tienen otros alguna idea de lo que es ser progresista. Ojo, también me encanta escuchar a Silvio Rodríguez, me fascina, Sabina, me encanta Aute, ¿viste? Me encanta Serrat, pero bueno, esos son gustos. Claro. La gestión política es otra cosa. Tocó recién el tema de la situación de la provincia de Santa Cruz, que no solo tiene esos índices que usted indica, sino que tiene dinero guardadito. Sí. Mientras en otras provincias tenemos que viajar a Buenos Aires toda la semana. Pero ¿sabes qué curioso? Yo siempre digo, Kirchner le digo, ¿qué país extraño es este? Vos sabés que en realidad fueron 10 provincias productoras de hidrocarburos las que recibieron deudas que se le debían de regalías mal liquidadas. Mendoza inclusive recibió más que nosotros. Y Neuquén también. Neuquén, vos sabés, es la primera productora de petróleo y gas. Por ejemplo, para que te des una idea, casi nos duplica y un poco más en el ingreso de crudo, y ni qué te cuento en el ingreso de gas, ¿no? Son los primeros productores en ambos, con el 56% en reservas de gas y con el casi el 48% en materia petrolera. Para que te des una idea, cuando Santa Cruz cobraba 150 millones de regalías anuales, Neuquén cobraba 400, por ejemplo. Y sin embargo, la situación también es diferente. Y vos fíjate qué curioso, al único gobernador que le preguntan es al único que conservó o sea, que no la gastó al ahorro. En realidad, en cualquier otro país normal y serio le preguntarían a los otros, no solamente recibir un aplauso, que estarían preguntándole a los otros 9 qué hicieron con la plata o dónde está la plata que recibieron. Hay un tema que me preocupa dentro de lo que está pasando en el país. Cuando el crecimiento, y más aún el desarrollo, es tan desequilibrado y empieza a producirse tantas diferencias, comienzan a aparecer otros riesgos para el país, ¿no? Hoy observamos que pese a la crisis hay provincias que crecen, o que al menos empiezan a tener una estructura productiva que uno puede advertir cierto futuro, y otras que se están quedando irremediablemente, ya no solo en el aspecto económico, sino incluso en la calidad humana, el recurso principal que tiene. No, son los ejemplos más claros. Si ustedes llegan al poder, ¿cómo cambiamos esto? Mira, una de las cosas que Kirchner ha concluido finalmente es en la necesidad, uno de los principales problemas que hoy tiene, por ejemplo, en materia de seguridad la República Argentina, fundamentalmente en los grandes centros urbanos, es la migración interna, que en los años del peronismo era a las fábricas, ahora es a la marginalidad y la mayoría de las veces a las delincuencias. La necesidad de volver a anclar a los provincianos en sus provincias, el NEA, el NOA, que están francamente devastados, es el imperativo de la hora. Pero eso es cierto. Yo creo que ahora, después de la terrible implosión que sufrimos en diciembre del 2001,
poco a poco el país va como queriendo reconstruir un sistema o un modelo de sustitución de importaciones. Yo estuve hace poco en Entre Ríos, el intendente de Gualeguaychú me contaba de una fábrica que estuvo 8 años cerrada de neumáticos, que ahora vuelve a abrir. Necesariamente la imposibilidad de importar por el precio del dólar va creando en materia textil, en materia de calzado, nuevamente en materia de alimentos, nuevamente un modelo de crecimiento en base a la sustitución de importaciones. Pero además creo que los argentinos tenemos que definir un perfil productivo de país. Tenemos que identificar aquellos nichos, aquellas actividades en donde tenemos mejores ventajas competitivas y poner todo el esfuerzo en diseñar el perfil productivo allí. Yo apuesto, y no me canso de decirlo, entre otras actividades, esencialmente a dos que son muy fuertes: agroindustria, turismo y fundamentalmente también toda la parte de minería y energía. Ustedes acá están sentados sobre una mina de oro. Yo lo decía hoy cuando venía con la senadora Perceval de Buenos Aires, y los modelos que podemos hacer. Nosotros tenemos, vos sabés, la segunda mina de oro en Santa Cruz, Cerro Vanguardia, y ahí planteamos un modelo superador de lo que fue, por un lado, los que propician que todo lo tiene que hacer el Estado y por otro los que propician que todo lo tiene que hacer el mercado, y entonces lo presentan como confrontando Estado con mercado. Nosotros tenemos un modelo asociativo entre Estado y mercado, por ejemplo, para la explotación de recursos que demandan alto nivel de intensidad en capital, como es la minería, por ejemplo, con una pequeña empresa del Estado testigo, Fomicruz, que es la titular de los yacimientos mineros en mi provincia, y que se asoció, por ejemplo, con Pérez Compan, que ahora ha vendido, y con Anglo Gold, que es la tercera compañía minera del mundo. Y estamos explotando Cerro Vanguardia, participando, seguimos con la titularidad del yacimiento, participamos en la rentabilidad en un 6% libre de costos, pero además participamos desde el Poder Jurisdiccional del Estado en el contravalor en materia laboral y en materia de impacto ecológico. Por ejemplo, cuando nos asociamos en Cerro Vanguardia Sociedad Anónima, cuyo vicepresidente es el vicepresidente de Fomicruz, Sociedad del Estado, exigimos que el 93% de los más de 500 operarios que tiene la mina sean residentes en Santa Cruz, porque si es recurso santacruceño, el trabajo tiene que ser para los santacruceños. Y esto tiene que repetirse en cada jurisdicción, para finalmente concluir que el trabajo argentino tiene que ser para los argentinos. Yo te digo sinceramente que plantear este modelo de asociación, donde el Estado tiene que cumplir un rol indelegable en materia de contralor, en materia de preservar los derechos de usuarios y consumidores, que es el gran sujeto nuevo histórico que hay, y al mismo tiempo reorientar y diseñar desde el Estado también la actividad económica. Mirá, en Calafate, que es el otro aspecto que a mí me encanta señalar como un ejemplo, el Estado desde el 91, que quiso el gobernador, puso una gran inversión apostando al turismo, aeropuertos, rutas, pavimento. ¿Sabés que atrás de la inversión del Estado vino una gran inversión privada? Los inversores, cuando vieron que el Estado invertía para ese lado, reorientaban su inversión. Tenemos un problema. Acá apenas alcanza para pagar sueldo. Hay provincias que viven del empleo público prácticamente. Yo lo que creo es que me parece que hay todavía provincias que no han tenido la oportunidad, tal vez, de tener administraciones donde se tenga este concepto. ¿Sabes lo que pasa a los argentinos? Siempre pasamos de un extremo... 10 años de gobierno peronista, hace poco. Pasamos de un extremo al otro. Me parece que no es solamente un problema de identidad partidaria, me parece que es un problema de concebir este nuevo modelo de gestión que se viene, donde se articula lo privado y lo público, el Estado y el mercado. Tal vez hubo administraciones que bajo la orientación justicialista de repente pensaban que el mercado todo lo solucionaba y desmantelaban el Estado, o vinieron otros después y dijeron hace todo el Estado. A propósito de eso, vamos a la pregunta siguiente. ¿Existen todavía los partidos políticos? Porque antes un partido era como una camiseta de un club, no se llevaba 3 camisetas puestas, ¿no? Es que yo no creo mucho en eso de las camisetas. A mí me encantan las camisetas para River y Boca. Yo creo sí que hay una profunda crisis de la política, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. El neoliberalismo ha perforado a los partidos políticos, sin lugar a dudas. Creció mucho en la década de los años 90 con la caída del muro de Berlín, la idea que se había acabado la historia. Francis Fukuyama prendió fuerte en algunos, se acabó la historia, la ideología, es el fin de la historia. En Italia, donde estaban los partidos más poderosos de Occidente, terminan llamándose el Club del Olivo, el Club de la Libertad. Por eso digo que me parece que hay una nueva etapa
donde se van a repensar los estados, donde la globalización no implica la desintegración de los estados nacionales, ni la desaparición de las naciones, ni la desaparición de las identidades regionales y nacionales. Yo personalmente nunca lo creí. Yo me acuerdo que cuando defendía hielos continentales, algunos me acusaban de ultramontana. Y me parece Acá tuvimos un gobernador que también defendía los hielos continentales. Me parece que la necesidad de reconstruir identidades, me parece que la necesidad de tener una idea de nación no es incompatible con la de adaptarse a los tiempos que corren en materia de gestión, de capacidades y demás. Me parece que hay que articular todo esto y tener un nuevo modelo de gestión del Estado. Pero en resumida cuenta, ¿los partidos qué futuro tienen? ¿O son grupos dentro de partidos que pelean por el poder? Lo que pasa es que los partidos políticos han sufrido también, producto de los sistemas, y esto no lo digo yo, lo dicen politólogos europeos, producto de los medios de comunicación y producto de los grandes intereses concentrados. No me refiero a todos los medios de comunicación. No me refiero a eso. Me refiero a los sistemas de comunicación como medios de expresar intereses económicos. Esto nadie lo puede obviar ni lo puede ignorar. De cualquier manera, los partidos políticos siguen siendo lo más democráticos, son los únicos que van a elecciones cada 2 años. El poder económico concentrado, los medios de comunicación no van a elecciones, no van a elecciones, seguimos siendo los más democráticos. Vamos al último tema que me preocupa. Vamos a tener un nuevo presidente, sin duda. Tenemos que tener un nuevo país. Pero el país hay que construirlo con poder. Y yo veo que, al menos lo que indican hasta hoy las encuestas, vamos a tener un Congreso de la Nación donde se van a dar muchos matices, muchos intereses, muchos sectores casi irreconciliables, al menos hoy, y va a haber que gobernar con eso. ¿Lo tienen previsto? Mira, yo te voy a dar 2 ejemplos. Kirchner, cuando fue intendente en 1981, nosotros no teníamos mayoría en el Consejo Deliberante. Teníamos minoría, un Consejo Deliberante de 7 miembros, 4 eran de la oposición, del radicalismo, y 3 del peronismo. Producto de las internas, Kirchner termina con un solo concejal a favor en ese cuerpo deliberativo, y sin embargo hizo tan excelente gestión en la municipalidad que le valió ganar la gobernación. Y después, cuando fue gobernador, también tuvo una legislatura minoritaria. Yo era diputada provincial cuando él asume como gobernador, y era también presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, como soy ahora. Y éramos minoría absoluta. Y sin embargo, luego de 2 años de gestión, ganó con mayoría absoluta la Cámara de Diputados. Me parece que es un ejemplo harto elocuente. Creo que hay otra forma de hacer política, de terminar con esta cosa de toma y daca en la legislatura que tanto mal le ha hecho al país. Le hemos preguntado 1000 veces a él y hace como los toreros, ¿no? Ole, y no contesta. El senador Gioja le ha dicho si va a ser el candidato a gobernador en San Juan. Eso se lo tiene que preguntar a José Luis. No, eso se lo tiene que preguntar. Hoy se lo pidieron un montón ahí donde yo estaba, se lo demandaban, estuvimos en una reunión con 40 gremios ahí en la Federación Bancaria, una reunión realmente muy linda, con mucha esperanza, con mucho optimismo en que un modelo de producción y trabajo se puede dar, y se lo demandaron fuertemente, pero está ahí afuera, si quiere hágalo pasar y pregúnteselo. No va a contestar. Bueno, senadora, ha sido un placer tenerla. Gracias a ustedes. Muchas gracias por venir.